Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus, iniciando esta semana de informaciones en Extra Plus. Pues arrancamos con las principales noticias que han ocurrido en los últimos días, para echarles un rápido vistazo aquí con Bismarck Siero, sociólogo. Bismarck, este domingo, tal cual se había anunciado, se llevó un referendo consultivo en Venezuela acerca de un territorio que está en disputa con Guyana desde 1876, si no me equivoco. Sí. Desde 1876. En 1996 hubo un acuerdo, dicen los especialistas, para llegar a un acuerdo acerca de ese territorio, que el acuerdo era para discutirlo con Gran Bretaña, que era la dueña como imperio colonial de lo que hoy es Guyana. Tras la independencia, toda la negociación pasaba a las autoridades guyanesas, las autoridades guyanesas y las autoridades venezolanas. Pero desde el 1876, insisto, si no me equivoco, se discute la posesión de este territorio. Hay quienes dicen que esa es una nueva demanda que está haciendo Venezuela, pero no, esa demanda ya tiene un buen rato, ya tiene pues desde los 1800 para acá. En 1966, como decimos, se llegó a un acuerdo, para lograr un acuerdo. Este acuerdo lo que establecía era que se debían de sentar las partes a conversar acerca de cómo debía de quedar ese territorio. Pero hay aquí un bemol, que es que no se reconoce a la Corte Internacional de Justicia con competencia, por lo menos Venezuela no lo conoce con competencia para decidir sobre este tema. Justamente hubo una demanda en días anteriores de Guyana ante la Corte Internacional de Justicia, que entendemos dijo que, la demanda era que Venezuela no hiciera esta consulta, y la Corte le dijo que no podían involucrarse en ese tema porque no tenía nada que ver la Corte con las decisiones internas del país, lo que finalmente terminó de dar luz verde a la consulta que se realizó este domingo. Una consulta en la que participaron casi 11 millones de ciudadanos de los veintitantos que están registrados, aptos para poder ejercer su derecho al sufragio en Venezuela. Hay que destacar varios elementos. Primero, había un laudo de 1899, el laudo de París. Luego se hace un segundo, que es el Acuerdo de Ginebra, que es el de 1966, como único instrumento que había quedado. Luego, el comandante Hugo Chávez, creo que fue en el 2001. Pero es que después de 1966, durante los siguientes 4 años, autoridades venezolanas y de Guyana estuvieron discutiendo y no llegaron a ningún acuerdo. Hasta 1970 no había ningún acuerdo y dejaron eso en stand-by, en 1970. Y dejaron esa zona también ¿cómo lo quiero decir? O con doble protectorado, como un protectorado, o sea, tanto de Venezuela como de Guyana. Lo que pasa es que las autoridades de Guyana, en la 78ª Asamblea, ¿verdad?, de las Naciones Unidas, que aquí lo analizamos, ellos ahí hacen su primer reclamo reciente, que nadie le paró ni la misa, pasó de noche, pues. Se enfocó en eso, eran otros temas de geopolítica de que estaban. Eso más bien alertó y avivó al gobierno de Nicolás Maduro para prestarle atención, y se le prestó atención. El comandante Hugo Chávez en el año 2002 al 2004, en su momento lo había dejado como, reconocemos, nuestro, esta parte del esquivo, pero tranquilos, somos hermanos, sigamos trabajando en conjunto. Cuando empiezan las sanciones y empieza el bloqueo,
Guyana, esa zona la da en explotación a dos transnacionales de petróleo y gas. Y resulta que es uno de los yacimientos, es la palabra, más fuertes que hay en la zona. Entonces, dan unos cuantos millones, 18, 20 millones, esta empresa a las autoridades de Guyana para que vayan a Naciones Unidas, a cabildear y todo, y así lo pongan a nombre de ellos y va de viaje a la explotación por 40 años. Porque en los primeros estudios no salía que era fuerte. Ya con los estudios dice que sí, pero ahora necesitamos tener firmeza. Y es cuando empiezan. El año pasado meten una cartita, ya en la asamblea de este año hacen un careo, pues un reclamo, queriendo invalidar lo del 66, el auto de Ginebra, y que igual los acuerdos entre hermanos, con el comandante Hugo Chávez en el 2002 y se ratifica en el 2004, cuando se empieza el primer referéndum. En ese aspecto quería destacar después esa parte, lo del referéndum, también en otro momento. De ahí Guyana tiene recursos para empezar a meter esto. Quiere parar el referéndum del domingo, del 3, no lo logra. Dice, no, nada que ver, eso es independiente, como lo dije. Estaban convocados de los 24 millones, 20 millones, porque hay 3, 4 millones que están regados en el mundo de venezolanos. Entonces, los que estaban en el padrón me explicaban hoy en la mañana que hice yo mi consulta al tribunal. Dicen ellos que hay 3, 4 millones que están en el extranjero que no fueron consultados. Generalmente son los que estaban dentro del territorio, ¿verdad? Y entonces eran 20 millones y que votaron 10 millones, hasta anoche eran 594, hoy amanecieron por 780, casi, digamos, cerrémosle en 11 millones, que estás hablando más del 50%, pues un 54, 55% de la población, lo cual es el 9º referéndum que hacen. O sea, tienen como, voy a decirlo así, una experiencia democrática, eso hay que rescatarlo, del Estado venezolano. Del año 1999, con la revolución chavista, ¿verdad?, bolivariana de Chávez, a la fecha han pasado 24 años y han habido 13 referéndums o consultas. Incluyendo una consulta que finalmente reformó la Constitución y que permitía revocar el mandato del presidente. Exacto. O sea, hay que destacar esa parte a nivel sociopolítico, ¿verdad? O sea, como ejercicio democrático y como un instrumento que se usa. Por otro lado, es un mensaje hacia afuera del pueblo venezolano que hay de cierta manera hay una unidad en cuanto al desarrollo, a lo que se pretende como nación, como Venezuela, ¿verdad? Que siempre se ha criticado como que pareciera que ahí hay muchos pleitos internos, como que hay mucha lucha y no hay una unidad, y que el 55% de los votantes te digan eso, de alguna manera te está dando cierto mensaje pues sobre el ejercicio, más que el instrumento del ejercicio, el mensaje de que hay un trabajo en conjunto como Estado, como nación. Ahora, Guyana, en este caso las autoridades están comprometidas porque han recibido plata, pues, y hasta donde se sabe anda alrededor de los 18 25 millones en los últimos 14 meses para cabildear y hacer eso. Eso aparece en dos, no sé si se llama, antes se llamaban cables, ¿verdad? En dos noticias, una que aparece en una noticiero, en una cadena norteamericana, y otra que aparece en una cadena venezolana, para no dar los nombres. Ellos mencionan sobre el dinero recibido por las autoridades de Guyana en los 2 últimos días. Y la atención en los últimos años. Y lo que ha pasado es que hay compromiso, ¿me entiendes? Cuando las autoridades de una nación toman los recursos del pueblo o de la nación y los venden a transnacionales, va a provocar este tipo en este caso fue un instrumento democrático. Pues aquí nomás tenemos reciente una comparación con Panamá, que el mayor yacimiento de cobre de Centroamérica se lo estaban dando casi regalado a la Consum minera. Si la gente no ha salido y han pasado 4 o 5 semanas en la calle,
los dejan en la calle, pues. O sea, es una lección de democracia, es una lección de alguna manera de reclamar tus derechos, pues. Ya vamos a entrar ya pronto a lo de Panamá. Mira, hubo 5 preguntas y cada una tenía que ver necesariamente con la siguiente, ¿no? Las 5 preguntas fueron contestadas mayoritariamente, con más del 95% de forma afirmativa. ¿Ah? Más del 95%. La primera pregunta: ¿está usted de acuerdo en rechazar por todos los medios conforme a derecho la línea impuesta fraudulentamente por el laudo arbitral de París de 1899 que pretende despojarnos de nuestra Guayana Esequiba? Entonces aquí el 97.83, prácticamente el 98%, contestó afirmativamente, es decir, rechazar esa línea. ¿Apoya usted el Acuerdo de Ginebra del 66? Dice la segunda pregunta, como el único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria para Venezuela y Guyana en torno a la controversia sobre el territorio de la Guayana Esequiba. Entonces aquí hay 98.1% que está de acuerdo que haya una negociación entre las dos naciones, que es lo que se estableció en Ginebra, para delimitar ese territorio. ¿Ah? La tercera pregunta dice, ¿está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba? Y aquí hay un 95.4% que dice que no, es decir, que está de acuerdo con que no se reconozca jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. La cuarta pregunta es, ¿está usted de acuerdo en oponerse por todos los medios conforme al derecho a la pretensión de Guyana de disponer unilateralmente de un mar pendiente de delimitar de manera ilegal y en violación al derecho internacional? 95.94% responde de manera afirmativa, es decir, oponerse por todos los medios. Y finalmente, la quinta pregunta es, ¿está usted de acuerdo con la creación del Estado de Guayana Esequiba y que se desarrolle un plan acelerado para la atención integral a la población actual y futura de ese territorio, que incluye, entre otros, el otorgamiento de la ciudadanía y cédula de identidad venezolana conforme al Acuerdo de Ginebra y el derecho internacional, incorporando en consecuencia dicho Estado en el mapa del territorio venezolano? Que sería la quinta pregunta, que fue respondida en un 95.94% de manera afirmativa. ¿Ah? El rollo con esta última pregunta, me parece a mí, es que Venezuela no negociaría esto con Guyana. Es decir, le preguntó a su población dijo que sí, mayoritariamente, un 95% dijo que sí, apenas un 4.67% dijo que no, ¿verdad? Y de facto estaría dando o creando ese nuevo Estado venezolano, ese nuevo Estado, es decir, a ver, para ponerlo en términos más cercanos a Nicaragua, crear un nuevo departamento a partir de ese territorio, ¿verdad? Crear un nuevo departamento a partir de ese territorio. Lo que no llevaría a la negociación de una u otra forma, que es al final lo que debería ocurrir y que Guyana no está reconociendo, porque el asunto es que Guyana no está reconociendo que tiene que negociar con Venezuela y tienen que llegar a un acuerdo con Venezuela acerca de ese territorio. Fíjate que había ahorita que decía esa parte, cuando se hace el acuerdo o laudo del 66, había un general, me quiero acordarse, al cierre Rubens o Ubens, que el general colombiano era generales, vos sabés, en la década de los 60, los que mandaban, pues. Colombiano quería reconocer esa Guyana Esequiba como, o sea, quería desconocer el acuerdo y darle todo el derecho a Guyana. Y le dijo el venezolano que o retiraba la palabra que había dicho o en 10 minutos le bombardeaba Bogotá. Y el nomasito lo retiró y todo quedó ahí. Pasó el tiempo hasta el 70 y luego quien lo retoma en algún momento es el comandante Hugo Chávez, pero como una forma más negociada, que quería ir a la corte, que todo, porque está de acuerdo que ese
esa provincia o departamento le corresponde ir, punto, pues. Y empezaron a hacer los desarrollos de las carreteras y se detienen debido a que empiezan las sanciones, pues. O sea, eso viene desde hace rato, ¿me entiendes? Pasó el tiempo y la última pregunta conlleva más al último contexto histórico, sociopolítico de Venezuela, donde tiene que darle, como decimos en Nicaragua, como carta, como al Estado, a Maduro, al poder, la capacidad de poder ejercerlo como tal, y decir, esto no es el punto, que no vamos a negociar ya nada. Y el pueblo lo ha depositado y se lo ha dado. Ahora, esto, yo decía que de una u otra forma Venezuela de facto estaría tomando ese territorio o declarando posesión sobre ese territorio. Porque el problema es que de facto Guyana sí lo está haciendo también. Y puso bandera. Bandera que ayer mismo las comunidades indígenas izaron la bandera venezolana en ese territorio. Un acto simbólico importante, pues, porque son las comunidades indígenas que son la población de esa zona, porque hay que decir que esa es una zona montañosa, una zona selvática, y no está exactamente desarrollada. Entonces ahí lo que hay son comunidades indígenas. Y entonces estos dicen, sí, nosotros somos venezolanos, y como muestra de ello izan la bandera venezolana en el territorio. Entonces eso, la verdad es que ahí deberían, como dice la segunda pregunta, deberían de sentarse a buscarle una solución a este asunto. Tanto Guyana como Venezuela. Porque puede tener una salida que dijimos hace algunos tiempos, un par de semanas atrás, puede calentarse ahí también. Sí, puede calentarse y definitivamente el gran problema que esto se está calentando por intereses foráneos. Claro. Y por que esto es lo más importante, no es los intereses ni de Guyana ni de Venezuela, son intereses de las transnacionales los que están calentando el asunto. Y ya sabemos cuando eso ocurre, cuáles son los fines que trae. Si querés hacemos la pausa y hablamos acerca de eso, nos metemos a esa parte en breve aquí en Sumando Vigores en Extra Plus. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos hablando de ese territorio que está en la zona fronteriza entre Venezuela y Guyana, que está en disputa entre las dos naciones. Está en disputa entre las dos naciones desde la época de la colonia, o un poco después ya cuando se empieza a convertir, o cuando Venezuela se convierte ya en un estado independiente, pero hay que recordar que este era un pleito no con España, sino un pleito de España y Gran Bretaña o Inglaterra, porque la Guyana era colonia inglesa, al grado que hoy, que ya es un estado independiente, es miembro de la Mancomunidad de Naciones Británica. Es decir, le deben de alguna manera a Gran Bretaña, le deben algún tipo de sumisión. Entonces aquí están los intereses ingleses o los intereses británicos, pero también aquí están los intereses norteamericanos, estadounidenses, porque se trata de una transnacional la que ha estado gestionando a través del gobierno de Guyana este territorio para poder explotar los recursos gasíferos, los recursos petroleros de esa zona, y esto realmente puede complicar las cosas, porque ahí decíamos con Bismarck durante la pausa, Estados Unidos, a través de la representación de esta transnacional, y Gran Bretaña son miembros de la OTAN, y ya se está hablando de movimientos de tropas hacia esa zona del Caribe, lo cual representa realmente un peligro que
puede venir en una cosa más grave, pues. Bismarck. Es que la zona del Esequibo, del Esequibo, cuando se independiza Venezuela, incluye esa parte. El todo era de los Países Bajos, de Holanda, entonces se le viene con la independencia de España, se le da la parte de Venezuela y queda la otra parte al Reino Unido, ¿verdad? A Gran Bretaña. Luego en el 66 se van a Naciones Unidas y empiezan a decir, mira, el laudo anterior no es esto. Encomiendan a alguien, hace un trazado, pero como es una zona altamente montañosa, recordemos que debajito queda Brasil también. Y ahí es parte casi de la Amazonia. Sí, hay que recordar que está, es decir, al sur de Panamá, si nos ponen ahí el mapa, bueno, es que aquí vemos nada más la parte que está en conflicto. En conflicto, ¿no? Pero hay que recordar que al sur de Panamá está Colombia, luego hacia el este está Venezuela, y al este de Venezuela está Guyana, Guayana y Surinam. Estas tres naciones, una británica, una holandesa y una francesa, que fueron colonias de estos tres países, de estos tres imperios. Y al sur de estas tres naciones, al sur y al este de estas tres naciones, está Brasil. Es decir, toda esa es la zona selvática ya amazónica. Entonces, esas divisiones llegan hasta el año 1986, donde aclaran con los acuerdos de Ginebra y ratifican el número 4, que es el del 66, lo dedican 20 años después, donde dice el Esequibo. Es cierto lo que dice Venezuela, ya lo demostraron, aquí están los planos, está bien, no hay ningún problema. Pero como es zona selvática, es zona poblada por etnia, y ese Chávez, durante su mandato, no entra en conflicto porque no quiere un conflicto más con los vecinos, y habla, y hay varios discursos donde él dice, somos amigos, somos hermanos, trabajemos juntos, no pasa nada, y la cosa se mantuvo una paz mediana, vamos a decir, sin querer entrar en confrontación directa. Pero es que los mismos gobiernos de Guyana, en distintas ocasiones, hasta hace unos años, decían que sí, que eso hay que ponerle mente para negociarlo, para poder llegar a un acuerdo negociado con Venezuela. Ellos estaban a favor de un acuerdo negociado con Venezuela. Lo que ha cambiado este año es que ya no quieren un acuerdo, claro. quieren a fuerza, esto es mío. Durante el periodo que estuvo el comandante Chávez, quiero reafirmar esta parte, incluso Guyana entra a la alternativa ALBA, porque por invitación y quien promueve, congela el conflicto, pero promueve más y hasta le manda recursos, petróleo, a Guyana, Guayana y a Surinam, quienes lo abastecen de petróleo, de gasolina y todo, así como todo lo demás, y se congeló durante ese periodo, del 99 a 2013, hasta que él fallece. Luego pasa esta última década, del 2013 al 2023, hasta que Guayana dice, bueno, ya no hay alba, no hay vaca gorda, viene vaca flaca, este es mío, y ya me voy a adueñar y punto, pues. Ahora, recordemos que Gran Bretaña le quitó, ¿cuántos fueron? No recuerdo la cantidad de oro que le quitaron, que estaban en los bancos de Londres, ¿verdad? Sí, la reserva. El oro venezolano. O sea, se están aliando, pues, para quitarle los recursos a Venezuela, pues. Sí. Ya le quitaron el oro que estaba en la reserva, ahora le vamos a quitar el gas y el petróleo que tienen en esa zona. Y todavía en abril de este año, en el CARICOM, en las comunidades del Caribe, se reafirma, porque quien organizó eso del 2006 como una estrategia fue el comandante Hugo Chávez, y lo vino reafirmando a través de cada uno de estos espacios, ¿no? Más allá de la OEA, que sabemos que no ha funcionado, estos foros regionales, como el CARICOM, el ALBA y todo, para ir
dándole mayor. Entra la transnacional ExxonMobil y es la que empieza a financiar en el 2015, 2018 y 2023, aceleran en el 2021-22 porque ya encuentran los estudios, después de 7 años, estudios dicen que hay una de las mayores reservas del Caribe de gas y petróleo. O sea, no es así nomás que iban a apostar un dinero, nada más que están una claridad en el asunto, más allá de cambio climático, más allá de robar los recursos, de que una zona de esto pasa. Y ahora el secretario de Naciones Unidas emite que hay que ir a la Corte Internacional, que hay que revisar el auto, que sea proceso de la validez, y se quiere retroceder a 1899, un siglo atrás. Dado, y además, no solamente es un siglo atrás, sino que además un documento legal existente anterior, que fue con el Acuerdo de Ginebra del 66, ese quedó sin efecto. El laudo del 99, 1899 quedó sin efecto. Entonces es como decir, yo quiero que aquí funcione la Constitución de 1854, no la Constitución de 1987 y su reforma. no. Exacto. Y todavía 20 años después, en el 86, se ratifica. Y luego, para llevarla en paz, hasta lo involucran dentro del proceso de desarrollo de los países del ALBA y les suministran recursos. Hay un proceso que hay que considerarlo que es ilegal, que es ilegítimo, y por otro lado, la maniobra, pues sí, la palabra maniobra o la estrategia de hacer la consulta y que el pueblo se abocó y fue y dijo y reafirmó en esa consulta, abrumador, 94, 91, 95, casi 96, la cuarta pregunta y la quinta pregunta 94. Hay respuestas hasta el 97%. 97%, 90.4, o sea, casi que... 97, 98.11. El más bajo es 95.4 en la tercera pregunta. Pero es abrumador, o sea... que es el desconocimiento de la Corte Internacional de Justicia como instrumento para resolver el problema. Esa es la pregunta con menos respuesta positiva, y estamos hablando del 95.4. La de mayor respuesta es positiva con el 98.11, es decir, prácticamente unánime, que se debe trabajar con el Acuerdo de Ginebra del 66 como el único instrumento jurídico válido para alcanzar la solución en este caso. Bueno, en una disputa, en una zona en disputa, lo ha respaldado, la gente ha respaldado la propuesta, la gran mayoría de electores respaldaron la propuesta de que se debe desde exigir que el Esequibo como tal, hay un respaldo del pueblo hacia eso. Eso hace que incluso Brasil reforzó un poco la parte militar para evitar cualquier otra cosa, me imagino, o resguardar cualquier tipo de problema como tal. Hay una manera de que la población acepta, de que la población reafirma, de que la población confirma el territorio como tal, pues. Y el soberano siempre es el pueblo, pues. Eso hay que recatarlo y hay que decirlo, pues. No hay de otra manera. ¿Cuáles serían las opciones? Porque es decir, a ver, mira, estoy pensando en nosotros, Nicaragua. Nosotros, Nicaragua, hemos ido a la Corte Internacional de Justicia de La Haya para la delimitación en aguas del Caribe, estableciendo fronteras con Honduras, con Colombia, con Costa Rica. Nuestra frontera sur con Costa Rica la llevamos a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, o lo resolvimos a través de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. El tema de las aguas territoriales de Nicaragua en el Caribe se resolvió a través de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, pero dice Venezuela que ellos no reconocen a la Corte Internacional de Justicia para poder resolver este problema, que la forma de resolverlo es entre Guyana y Venezuela. Pero en este momento, o más bien desde el 66 para acá, casi 60 años más tarde, no han logrado
ponerse de acuerdo sobre este tema. Tampoco han estado hablando mucho, porque en los primeros 4 años, entre 1966 y 1970, hubo 12 reuniones nada más. En 4 años hubo 12 reuniones para ver este tema. Y en las 12 reuniones no se llegó a mayor acuerdo. Entonces, ¿cuál crees vos que serían las opciones que quedarían ahí? No, tiene que haber una negociación entre ellos. No hay otra salida. Ya la salida negociada. Ahora, lo de la Corte tiene que ver porque la misma Corte no le ha dado a Venezuela lo que hablé hace anteriormente, lo de las reservas de oro, los conflictos de las sanciones económicas. Entonces, ¿qué puedes esperar de una Corte que no te ha dado el derecho en los últimos 24, 25 años? No puedes esperar más que te diga lo contrario. Guyana, yo creo que se está parando en esa parte, en la no negociación, y llevarlo a esa parte. Yo creo que se va a abrir Brasil es clave en este caso, porque es un vecino de ambos. Podría ser Brasil, el gobierno de Lula da Silva, un interlocutor entre ellos para unas negociaciones a través de los países que están ahí en los foros regionales, económicos, el CARICOM, Mercosur, podrían servir de alguna manera de elemento coayudante para una negociación, pues, que para mí, en un mundo multipolar y bajándole un poco el tono a Naciones Unidas, que no ha servido de mucho en los 70 años, que los elementos regionales vayan siendo posibilitadores de la negociación, de una salida, para evitar que ahí se caliente y que se vuelva una... Fíjate que son más de 150.000 kilómetros cuadrados y apenas hay 125.000 habitantes. ¿Cuánto tiene Nicaragua? 130.000. Es decir, en territorio lo que nosotros estudiamos fueron 130.000, más lo que nos otorgó la Corte Internacional de Justicia. 135. Ah, sí. De los conflictos que hablaste, en el Caribe te faltó que en la última parte que a Nicaragua le dieran aguas internacionales, ahora tenemos fronteras marítimas con Jamaica. Con Jamaica, que se hay que delimitar ahora. Hay que delimitarla ahora. Sí. Exactamente. Esos problemas limítrofes y todo se van a tener que ver siempre a la Corte y se van a tener siempre que ver negociaciones. Pero Venezuela no reconoce la Corte. Claro, no lo quiere reconocer porque sabe que ha tenido problemas con ellos en los últimos 25 años. Pues. Sí. No han tenido soluciones. Esperemos que haya una salida negociada con estos foros regionales alrededor, que Brasil pueda servir de interlocutor entre ellos, los otros, porque si no eso se calienta. Sí. Ok, vamos a hacer pausa en esta edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus. Continuamos en esta edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus. Primero por 4 días, luego se extendió por 48 horas más una tregua en el territorio de Gaza para permitir la entrada de ayuda humanitaria, principalmente para la población seriamente afectada por los bombardeos de Israel, que prácticamente en la parte de infraestructura doméstica, según los reportes que tienen los palestinos, un 60% de esta infraestructura está dañada o destruida totalmente. Prácticamente la mitad de la población de Gaza ha tenido que salir de sus territorios, de sus casas que no existen, y se ha tenido que mover a refugio hacia el sur de Gaza o bien hacia Egipto. Creo que eran 1 millón de personas. 1.2. 1.2 millones de personas, más de la mitad de la población de Gaza, prácticamente ha tenido que moverse y convertirse en refugiados dentro de su propio territorio y territorio extranjero, ¿no? Entonces, comenzó a entrar ayuda humanitaria. Al principio hubo algunas acusaciones de violación de la tregua por ambas partes. Más tarde ya hubo un poco más de calma y esto además permitió el intercambio de prisioneros de las cárceles de Israel, prisioneros palestinos de las cárceles de Israel, principalmente niños
y mujeres, ¿ah? Que fueron liberados, mientras el grupo Hamas liberó a algunos de las personas que habían sido retenidas desde el 7 de octubre, cuando se produce la incursión y ataque a territorio israelí. ¿Ah? Lo que devino, valga decirlo, en el salvaje bombardeo de la población que deja ya más de 20.000 muertos. 21.000 muertos. 21.000 muertos. Imagínense ustedes. Ok. La esperanza era que la extensión de la tregua permitiera negociar otra extensión más y lograr más tiempo para poder llevar ayuda. Creo que fue la Cruz Roja Internacional, y si no fue la Cruz Roja Internacional, fue la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados. Habían estimado que se necesitaban, para poder solventar un poco las necesidades de la población en Palestina, en la Franja de Gaza, se necesitaban al menos 200 camiones diarios con ayuda, además de combustibles, adicionalmente los combustibles y gas, ¿verdad? Para poder, durante 6 meses, para poder solventar un poco las necesidades. Y aquí estamos hablando apenas de 6 días. 6 días en los que no necesariamente entraron 200 camiones diarios. Terminada la tregua, no hubo más extensión. Se reiniciaron las operaciones militares israelitas en el territorio de Gaza, con una salvedad, no con la misma intensidad anterior. Por alguna razón ha habido una reducción en esa intensidad anterior. Hay dos cosas que hay que poner. Por un lado, la tregua, la extensión de la podría posibilitar, lo dijimos la semana pasada, un enfriamiento del conflicto, ¿verdad? Que no es guerra o de la ocupación, un poco bajarle irlo enfriando y irle quitándole fuego, ¿verdad? Al asunto. No ha habido como haber intensidad, pero Qatar, que ha servido como, quiero rescatar esta parte de Qatar, ha desempeñado un papel en el esfuerzo de mediación y lo sigue llamando a las negociaciones, a ambas partes, que aunque no haya tregua, pero no se me van de aquí, pues, ¿me entendés? Que aquí vamos a seguir negociando, aquí en Qatar no me abandonan el país, tampoco están secuestrados, pero está interesado. Sí, sigamos hablando. Sigamos hablando, pues, sí. Porque ambos se acusan de no haber cumplido, ¿verdad? Ahora, Estados Unidos, que ha jugado un papel preponderante como el principal aliado de Israel, o el único aliado, ¿verdad? Porque Europa tomó su distanciamiento, iban a retirar, creo, los barcos, ¿verdad? No, pero es que, mira, tal vez es que esa parte es muy importante. Estados Unidos está en contra de un alto al fuego definitivo en Israel, en la zona de Gaza. Un alto al fuego definitivo entre Israel y Hamas está en contra, y lo ha dicho claramente. No creemos que eso sea beneficioso, un alto al fuego definitivo. No creemos que eso sea beneficioso, dice Estados Unidos. Y se opone a un alto al fuego, que es lo que de una u otra forma varias naciones encabezadas por Qatar están buscando, un alto al fuego definitivo para detener la matanza, principalmente para detener la matanza. Lo único que ha dicho Estados Unidos es que Israel debe cuidar sus operaciones para no afectar a la población civil. Pero Israel lo que dice es que esa no es población civil, que aún esos niños muertos, casi 9.000 niños creo que son. Son 8.000, sí, 9.000 niños. Casi 9.000 niños. También son terroristas, dice Israel, porque ellos los acusan de terroristas. Entonces, ahí está como en una sin remedio este asunto, porque Israel sigue teniendo la luz verde de los Estados Unidos para continuar su operación. En contra de lo que todo el mundo dice que eso tiene que parar. Es decir, quienes están azuzando guerra es Estados Unidos, de alguna manera Inglaterra también, porque Inglaterra también ha estado interesada en que ese conflicto continúe, y Europa, que está bien gallo gallina.
bastante gallo de gallina. Tal vez quien único por lo menos de acuerdo a la visión israelita, se ha enfrentado a ellos es España, ¿ah? Desde donde mandaron a traer a su embajador a consultas a Tel Aviv, por las declaraciones de Pedro Sánchez diciendo que paren hay que parar la matanza. Sí, hasta lo acusó de infierno en la tierra, de Naciones Unidas, una barbarie y frases por el estilo. La maniobra que está haciendo Israel ahora dice que va no solo hacia el sur, va hacia el norte, y habla sobre la parte del desplazamiento, es de esa urbe Rafah, que es 1.7 vivían y se han desplazado el 60, 1.1, quedan 600.000. O sea, 2/3 de la población. De 1.7 quedan 600. Menos de un tercio. Casi un 70 se ha desplazado. Donde van cayendo, va habiendo ese desplazamiento que crea conflicto, crea crisis. Eso va los cálculos de los camiones humanitarios y los tiempos. Va a llevar no 5 años, un par de décadas para volver a levantar todo lo que se ha arrasado prácticamente. Pues, yo creo que el conflicto, pensé que iba a haber una mayor extensión. Qatar está buscando esa nueva tregua. Ahí no es Cruz Roja, ahí es Media Luna, por la cuestión de los musulmanes, vos sabes, ¿verdad? Esa parte. Sí, la Media Luna Roja, correcto, sí. No, solo lo quería decir porque de repente la gente nos está viendo y va a creer que no estamos... La organización se llama Organización de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, se llama la organización como tal, sí. Exactamente. Pues solo era rescatarlo de la Media Luna Roja porque de repente la gente... está en su derecho de cuestionarnos lo que digamos, pues, en los comentarios. Entonces, para que quede claro, pues. Ese dato que daba las Naciones Unidas reciente de la cantidad de... porque durante la tregua había un problema de la cantidad de muertos, de mujeres y niños. Entonces, una cosa es lo que dice el ministro de Salud palestino y otra cosa es lo que dice las Naciones Unidas, y querían hasta chocar listados y todo. Después de una ocupación, 2 meses ya, fíjate. 2 meses. Estamos a 4 hoy. A 4, ya, en 3 días, 2 meses. Entonces dividamos 22.000 entre 60. Así es, ¿verdad? Estaba hablando de 700 prácticamente diarios. 6%, por ahí. Y en la reanudación hubieron 147 muertos solo en la reanudación. En la zona de Rafah, que es la parte sur, que es la parte que Egipto ha querido tenerlo por donde entró la ayuda humanitaria. Egipto ha querido contenerlo porque a lo mejor ya no aguantan más desplazados. Pues desde 2.3 ya se desplazó 1.2, más del 50%. Va a haber una nueva tregua, al menos creo yo que tiene que haber una nueva tregua, que Qatar haya logrado que se quedaran ahí estos días los negociadores de alguna manera, me podría dar como una luz de que va a haber una tregua, pues, porque hoy dice Qatar que no se fueron, que se quedaron ahí y se reúnen mañana, martes, que aquí ya estamos ya 5 o 6 horas atrás que nos quedamos nosotros, 8 horas atrás, a lo mejor ya se reanuda al menos la negociación para ver si se llega a un acuerdo, ¿verdad?, de tregua. Pero la posición de Europa y Naciones Unidas todavía sigue en deuda ante la humanidad, ¿no? Aquí vamos a seguir diciendo que eso es un genocidio, aquí vamos a seguir siendo y fíjate que no solo sufren el pueblo palestino, aunque sea minoría los cristianos y aunque sea mayoría o igual los judíos, a nivel local los judíos están, recordemos que antes de estos 2 meses Netanyahu no la tenía suave, a nivel interno no la tenía suave, y ahorita él llamó a la unidad, llamó a y ahorita los jóvenes no están de acuerdo. Muchas empresas de jóvenes, la mayor parte de su mano de obra eran palestinos, y ya cuando le toca la bolsa al ciudadano
que ha emprendido un negocio de informática, lo que está de moda, todo lo que son las telecomunicaciones, las TIC y todo, y hay, de repente yo soy un judío israelita que aposté sobre este país, metí toda mi plata aquí, la herencia que tuve y todo, y mi mano de obra es palestina, y de repente tengo 20 empleados y me mataba 19, y el que queda no quiere quedar conmigo porque va a tener algún resentimiento conmigo, o va o no, o sea, la estructura económica de alguna manera queda golpeada, porque al desplazarse estos seres humanos, estos trabajaban, o sea, voy a decirlo así, el ciudadano, la gente que vive en esos territorios, ellos tienen vinculación por trabajo, por programas que no tienen que ver nada ni con la política ni con los líderes de Hamas, ni con Netanyahu y sus aliados, ni nada que ver, pues. Y esa presión ya la va a empezar a sentir ahorita. Pero mira, más allá de eso, el gran problema es que si bien se le bajó un poco el gas a Gaza, por lo menos la intensidad de los bombardeos y de los ataques israelitas en Gaza, de la ocupación israelita en Gaza, este conflicto está yéndose ya hacia más allá de las fronteras de Israel. Hay que recordar que ha habido ataques en Siria, de Israel hacia Siria, hacia el Líbano, a supuestas bases proiraníes, y están tocando también a los iraníes como tal, Israel. Es decir, ya este es un conflicto que podría convertirse en un conflicto entre la nación de Israel y la nación, o el Estado de Israel y el Estado de Irán, que es como un deseo que ha habido todo el tiempo de poderse meter con Irán. Es decir, si no lo ha logrado Estados Unidos, pues entonces dice, ahí va mi caballito de batalla, que es Israel, y vamos a apoyar a Israel con todo contra esos malos, malvados, perversos que son los iraníes, dicen los Estados Unidos, ¿no? Porque así lo plantean. Y entonces esto está picando y se extiende, porque además ya no es solamente con Irán, está Yemen involucrado, está varias naciones árabes que podrían verse involucradas también en este conflicto. Hasta antes del 7 de octubre, Arabia Saudita había hecho una negociación, la cuarta vez que lo decimos, con Israel, y la suspendieron totalmente. Y ya no hay nada, pues ya rompieron el papel firmado y todo. O sea, eso es un mensaje que están mandando, un mensaje clarito. Igual la Liga Árabe, cuando se reunieron, lo volvieron a condenar lo de la ocupación. Sería un conflicto de catástrofe más que el genocidio y la ocupación en Gaza. La humanidad tendría su tercera guerra mundial en unos niveles increíbles, porque yo pensé que iba a ser Ucrania, fíjate, ya voy a meter Ucrania, pero Ucrania va de salida a una negociación ya, no tienen reales, y no tienen cómo. Y no tienen apoyo, han perdido los apoyos. En este caso, Israel tiene rato que, como decimos en Nicaragua, está ansioso por entrar en conflicto con los iraníes. Y los iraníes tienen rato de estarse aguantando, desde cuando le mataron a aquel general. Eso no se la han... La respuesta fue que atacaron 2 o 3 embajadas de Norteamérica, pero están esperando el momento, y ahí se habría una catástrofe de proporciones increíbles. Yo creo que ahí podría haber hasta lo que no queremos, pues, las armas nucleares. Sí. Ahí pueden salir a relucir, y eso sería decadente para la humanidad, y que nosotros miremos eso, pues. Así es, así mismito. Vamos, hacemos pausa nuevamente en esta edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus.
Durante varias semanas la población en Panamá estuvo en las calles protestando por un acuerdo, o más bien por una concesión para la explotación minera a favor de una empresa canadiense en territorio panameño. La semana pasada, tras casi una semana, 4 días de sesiones de la Corte Suprema de Justicia panameña, esta declaró inconstitucional la ley que había adoptado el Poder Legislativo panameño a favor del contrato que otorgaba a esta empresa derechos de explotación para el cobre en el territorio panameño. ¿Ah? Este es un éxito popular. Semanas en la calle. La mayor muestra de violencia vino de parte de un no manifestante que disparó contra los manifestantes, asesinando a 2, un ciudadano norteamericano que asesinó a 2 manifestantes panameños. Uno de ellos estaba con su bandera, sosteniendo su bandera cuando recibió el disparo. Ni siquiera estaba cerca de este hombre ni representaba un peligro para este hombre, pero bueno, aquel se consideró con los derechos para dispararle y matarlo, ¿no? Esa fue la mayor muestra de violencia, las manifestaciones en la calle, principalmente algunos bloqueos de carreteras, ¿verdad? Las líneas aéreas mandaban un mensaje a los usuarios, a los viajeros, diciendo si va a viajar por Panamá, considere la situación de Panamá. Sin embargo, no llegó a extenderse la protesta al grado de involucrar a las líneas aéreas, ni a los aeropuertos, ni a las vías de comunicación en lo general, sino que aquí incluyó a los sindicatos de trabajadores, a los maestros, a población en general, que sí salió en manifestación a la calle. Incluso se mantuvo en vela durante el tiempo que estuvo reunido el Tribunal Supremo de Justicia, deliberando acerca del futuro de esa ley contrato de concesión. Un éxito, me parece a mí, de la manifestación, del derecho exigido por la población en contra de esta concesión. Fíjate que hay que destacar primero, 23 de octubre, por ahí, 21, 24 de octubre sale la gente a la calle. El 28 de noviembre, después de la Cámara había calculado que para el 15 o 16 de noviembre ya había 1.700 millones de dólares en pérdida porque estaban obstruidas algunas vías, el desplazamiento recordar que Panamá es una canalera de comercio, no solo marítimo, también por tierra, que va hasta México, producción y todo, y ahí había, pero no solamente que las protestas bloquearon principales vías, ¿verdad? Y todo, sino que una lección, que esa es la parte que el pueblo salió a la calle, se manifestó, lo hizo, lo logró, tranquilo, pacífico, solo el hecho ajeno que él lo aplicaste, pero un elemento que quiero destacar como la empresa minera First Quantum Mineral canadiense, a raíz del conflicto, la bolsa de valores, sus acciones perdieron un 50%, y es la octava más grande en el mundo de explotación minera. Entonces, cuando vos a las transnacionales lo golpeas donde les duele, en la bolsa, ¿verdad? Porque no hace uno más perder el 50% de valor en la bolsa de valores. Esa caída lo buscó como a qué negociar con el pueblo panameño, porque ellos también tienen otras concesiones mineras que están vigentes todavía, que no estaban dentro de este conflicto, y eso hizo que de alguna manera retirara, porque al inicio se hablaba que ya estaba firmado y que no se puede echar atrás porque podía implicar que el país tenía que darle dinero a la empresa por no hacerlo. Al final la empresa terminó, no voy a decir retirando, aceptando de alguna manera, y hablaba de negociar con la autoridad panameña para evitar una catástrofe peor, pues. O sea, en la bolsa de valores, una empresa que en 21 días te baja eso, lo que le queda en 21 días más es
en la quiebra total, pues. Es un detalle económico, es un detalle financiero más que económico en cuanto a la consecución de las acciones, pues puesta en una bolsa de valores, y que si no cedes el pueblo, las transnacionales no te ponen la bota en el cuello, pues. Eso hay que destacarlo. Y cuando me puse a leer eso, es supuestamente el yacimiento de cobre, De cobre. más grande de Centroamérica. O sea, está hablando que son proporciones increíbles, ¿me entendés? Lo que van a explotar, pues. Y la gente está cuidando el medio ambiente, pues. O sea, el último elemento que quería destacar, más allá de golpear a una transnacional, es el cuidado del medio ambiente y la protección al medio ambiente, pues. Sí, fíjate que efectivamente una de las consideraciones, bueno, el fallo de la Corte fue unánime. El fallo de la Corte Suprema de Justicia panameña fue unánime. Desde el 2014 hay un informe sobre el impacto negativo de las empresas mineras canadienses en América Latina. Y se estaba esperando que las autoridades canadienses tomaran acciones para poder regular desde Canadá las actividades de sus empresas, pero en particular la perspectiva de los derechos humanos y la del medio ambiente, la protección del medio ambiente. Y aparentemente esto no ha mejorado lo suficiente, estas condiciones no han mejorado lo suficiente. No sé si es que no quieren regular a sus empresas, no sé si juega más aquí el dinero que cualquier otra cosa. Lo que pasa es que no sé si el medio ambiente de una zona es menos precioso que el medio ambiente de otras zonas, porque, es decir, yo entiendo que Canadá protege su medio ambiente. Aunque he escuchado que hay zonas que están congeladas y las quieren descongelar para sacar oro y diamante. Y agua. Acuérdate que ahí el asunto es agua. El primer problema, y tienen Lo que pasa es que el medio ambiente no solamente es reforestar, es el manejo mismo del desecho cuando sale, la contaminación de los mantos acuíferos, tanto los superficiales, que son los ríos, como el manto freático, que son las corrientes de agua subterránea, pues. Aquí en vez de estar explotando el agua, porque el próximo recurso que va a provocar guerra es el agua, y estamos cerquita, a la vuelta de la esquina. 15 años pasan rápido. Sí. Eso me lo di cuenta hace poco. 15 años pasan rápido. Cuando celebré mis 15 años del centro, y después no pasaron 15 años. Entonces, dentro de 15 años están los pronósticos de los expertos en clima y en aspecto climatológico, que va a haber una crisis fuerte sobre el agua. Así es. Espero felicitar al pueblo panameño, y esperemos que se regule más lo del medio ambiente en cuanto a las explotaciones de las compañías mineras. Yo creo que con esto, en el tema de legislación, Panamá va a poner las barbas en remojo antes de dejarse ir de boca, como se dice popularmente, con una concesión de este tipo. Así es. Porque la gente está alerta, pendiente, y está cuidando sus recursos. No solamente, sí, los naturales, pues, porque al final de cuentas el cobre es un recurso natural, pero está cuidando sus recursos y está cuidando además la protección de su territorio. Y sus recursos. Sí. Muchas gracias, Bismar, por esta platicada. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición, sumando vigores en Extra Plus.